Un jueves por la tarde puede ser, según lo que ¿Jueves? comento. Doctora, ¿le parece si quizá, aunque ya están escribiendo jueves, no sé, ¿quién está en desacuerdo que sea el jueves por la tarde para poder recuperar? Chicos, por favor, si alguien pudiera responder. Los que están en desacuerdo. Bien, doctora, al parecer nadie está en desacuerdo de que sea el jueves por la tarde, así que jueves por la tarde será. Ya, yo voy a ver cómo pido permiso en mi trabajo, porque ese día yo trabajo. Voy a ver cómo hago, ¿ya? Sí, doctora, el detalle es que a la hora sí le tendría que yo decir a qué hora, porque justo los jueves tenemos exámenes. Creo que es de dos. Ajá. Después del examen, inmediatamente después, creo que podemos empezar con usted. ¿Le Y parece otra cosa bien? también que podemos hacer, Arnold, es, mira, por decir, si el lunes empezamos, como ya tengo este apoyo de que tú vas a pasar las diapos, de veras me va a ser más rápido poder avanzar, no me voy a demorar tanto en cargarla. Entonces, como he hecho ahora, te las mando y así como lo que estamos ahorita empezando, podríamos empezar y de repente vamos ganando tiempo, pues, y Genial, se podría doctora. recuperar, ¿no? Sí, claro que Ya. sí, doctora. A ver, jóvenes, podemos empezar. Chicos, buenas tardes. Vamos a realizar la oración. Por favor, pido a alguno de ustedes que eleve la oración para empezar la clase. Yo, doctora, ¿puedo orar? Sí, gracias. Ya listo, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque estamos aquí para aprender. Te pido que nos ilumines y acompáñanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Chicos, buenas tardes. Entonces vamos a empezar la clase, ¿ya? Empezamos con miocardiopatías. Ya. Habíamos visto que cuando hablamos de miocardiopatías nos referimos básicamente a lo que es lesiones en el mismo músculo del corazón, es decir, en el miocardio, ¿no? Entonces vamos a ver las alteraciones que se producen a este nivel. Acá tenemos un esquema del corazón y vamos a ver. Está bien, pasa. Ya, entonces las enfermedades que afectan básicamente al músculo cardíaco no tienen ninguna relación con isquemia, con hipertensión o patología valvular, ¿verdad? Y tampoco tienen que ver con el pericardio, es propia del mismo miocardio. Sigue. Los elementos básicos de esta patología son hipertrofia, dilatación y fibrosis intersticial. Y cuando decimos hipertrofia nos referimos, como les digo, básicamente a la fibra miocárdica, dilatación igual, y la fibrosis intersticial. ¿Qué sigue? Las miocardiopatías pueden ser dilatadas o restrictivas o hipertróficas. ¿Qué sigue? La manifestación clínica más llamativa en estas patologías es la muerte súbita. Por eso que debemos realmente tener bastante cuidado con esta patología. Entonces, las miocardiopatías generalmente son de causa desconocida. ¿Que sigue? De causa desconocida, y la Organización Mundial de la Salud llama así a las enfermedades que básicamente comprometen al miocardio. ¿Qué sigue? En cuanto a la clasificación de la OMS, volvemos a decir, es dilatada, hipertrófica, restrictiva, y han agregado una última categoría, ¿no? Displasia del ventrículo derecho. ¿Qué sigue? En cuanto a la miocardiopatía dilatada, diremos que se caracteriza por una disfunción sistólica y del ventrículo izquierdo dilatado, con disminución de su contractibilidad y grosor. Acá tampoco tiene que ver ninguna afección valvular. Lo que vemos básicamente en esta lesión es una dilatación del ventrículo izquierdo y las consecuencias que han de tener por esta lesión. ¿Qué sigue? Acá tenemos un esquemita, vemos al miocardio normal. Acá cuando hay una hipertrofia, vean cómo aumenta el volumen, el músculo miocárdico. En la dilatada se hace una especie de cavidad
Y en la restrictiva disminuye el espacio en las cavidades. Igualmente en la hipertrófica vemos que el músculo, al estar aumentado de volumen, también va a disminuir el espacio de las cavidades. ¿Qué sigue? En cuanto a la etiología, vemos que tienen varios factores, ¿no? Tenemos las miocarditis inflamatorias. Dentro de las inflamatorias vamos a ver a las causas infecciosas. Ahí se hace mención a diversos virus, agentes parasitarios y bacterias. Cuando hablamos de lesión de causas no infecciosas, vamos a hablar de sarcoidosis principalmente, después al de células gigantes, periparto, al polimiositis, dermatomiositis, y cuando nos referimos a los agentes tóxicos, ahí hacemos mención al alcohol, a algunos medicamentos. En las causas metabólicas vamos a hablar de algunas deficiencias de tiamina, de selenio, déficit de electrolitos, algunos minerales, endocrinopatías, diabetes mellitus, feocromocitoma y hemocromatosis. ¿Qué sigue? Los defectos hereditarios, vemos, hay algunas distrofias vinculadas con la distrofia de Chen, el síndrome de Krebs, la displasia ventricular arimogénica y también a la hemocromatosis. Y también se ha descrito algunas que son idiopáticas y otras diversas por otras causas, ¿no? Ahí incluyen a la displasia a la miocardiopatía periparto. ¿Qué sigue? Dentro de la etiología vemos a las causas infecciosas, se hace mención a los ARN virus y ADN virus, ¿no? Entonces ahí tenemos a diversos virus, a los más importantes, epicornavirus, enterovirus, poliovirus, virus de la gripe, adenovirus, viruela, herpes, Epstein-Barr, entre otros, ¿no? Al igual que el citomegalovirus y de la varicela zoster, ¿no? Estos agentes con frecuencia son parvovirus y que van a causar lesión a nivel del miocardio. El que sigue. Las anomalías cardiográficas que se ven en un porcentaje de estos individuos básicamente se traducen por afecciones en el corazón y se van a ver sobre todo cuando se compromete, digamos, el efecto, digamos, a nivel del sistema eléctrico del corazón, ¿no? Se va a generarse diversas reacciones como arritmias, alteraciones en la conducción, ¿no? Entonces el cuadro clínico se complica porque puede haber derrames pericárdicos, puede haber hipertensión pulmonar como consecuencia de la disfunción del músculo del miocardio, ¿no? El que sigue. Dentro de en el VIH, que también viene a ser otra enfermedad viral que ataca al miocardio, vamos a ver que igualmente también se compromete en el mismo porcentaje que en el grupo anterior, ¿no? Acá la miocardiopatía es similar a lo que se produce en el citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr, ¿no? Va a haber unas lesiones por la cardiotoxina o la hipersensibilidad. Y el cuadro también se va a complicar con derrames y con hipertensión pulmonar, porque como consecuencia de la disfunción del miocardio se generan estas alteraciones, ¿no? ¿Qué sigue? También vemos que están dentro de este grupo al virus de la hepatitis B y de la parotiditis, ¿no? El que sigue. Acá entran también a tallar otros agentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algo común que se vean acá en el sur del Perú, por la región de Arequipa, que es la enfermedad de Chaga, ¿no? Por la vinchuca, que viene a ser una especie es un parásito que también va a causar lesión a nivel del miocardio, ¿no? Un cuadro de miocarditis aguda.
¿Qué sigue? Las manifestaciones clínicas que son evidentes tienen, digamos, su presentación en fases, ¿no? Porque este parásito va a afectar también a otros órganos, ¿no? Fuera del corazón. Pero básicamente en el corazón lo que se produce es una lesión del miocardio y también va a dañar el sistema de electroconducción del corazón, ¿no? Entonces, por eso se van a generar alteraciones a nivel del nodo sinusal, o va a haber bloqueos de rama y esto genera arritmias y taquiarritmias, ¿no? Asimismo se pueden formar trombos por la manera como está funcionando el miocardio, ¿no? Y el tratamiento acá es, ¿cómo se llama? Se le da antiparasitarios, ¿no? ¿Qué sigue? Otro organismo que también compromete al miocardio es el toxoplasma, ¿no? El toxoplasma sabemos que tiene más, digamos, tiene relación con en algunas enfermedades neonatales, ¿no? En algunos recién nacidos se puede, digamos, lograr ver la corioretinitis y a nivel del corazón vamos a ver que se produce una pericarditis constrictiva, ¿no? Y esto va a llevar a la larga a una insuficiencia cardíaca. Generalmente estas enfermedades aparecen más en pacientes inmunosuprimidos y en los que se puede, digamos, hacer evidente a los quistes del toxoplasma dentro de los macrófagos, ¿no? Y también tiene tratamiento con antiparasitarios. El que sigue, la triquina es otro antiparasitario que también ustedes saben que es un tipo de tenia que se encuentra en el hospedero, en el cerdo, y que, bueno, llega al humano por el consumo de la carne, ¿verdad? Y entonces este parásito, al igual que se puede, digamos, alojar en los músculos esqueléticos, también puede comprometer el miocardio, ¿no? Porque como estos viajan por por vía sanguínea, por los linfáticos, van a diferentes lugares, a nivel del corazón también van a producir alteraciones, ¿no? Como vemos, no solamente es el corazón el que se compromete, sino también hay otros órganos y en otros sistemas puede haber compromiso. ¿Qué sigue? En cuanto a las infecciones bacterianas, vemos que hay una serie de agentes que pueden dañar el corazón, ¿no? Igual tenemos ahí a la brucela, la difteria, legionela, al meningococo, a la salmonelosis, al micoplasma, que todos estos van a causar también alteraciones a nivel, digamos, del sistema de conducción, ¿no? Porque van a comprometer el miocardio, como sabemos, dentro del mismo miocardio, vamos a tener el sistema de conducción y también se compromete, ¿no? ¿Qué sigue? Ahí tenemos también a los clostridiums, incluso la tuberculosis también puede dañar el miocardio, sobre todo cuando hay pericarditis tuberculosa, por, digamos, estar adyacente al miocardio también puede comprometerse el músculo, ¿no? En las infecciones estreptocócicas también, al igual que van a dañar las válvulas auriculoventriculares y las semilunares, estas bacterias también pueden comprometer el miocardio y también causar lesiones, ¿no? ¿Qué sigue? Otras infecciones también se han asociado a las espiroquetas, también a agentes micóticos y a las rickettsias, ¿no? Estas bacterias también pueden causar lesión, digamos, al igual que manifestaciones en otros órganos, pueden causar alteraciones a nivel también de la función del corazón, ya sea por el daño al mismo miocardio o también al sistema de conducción, ¿no? Como vemos, en casi todas estas lesiones, en todos estos agentes, lo que más van a causar es una alteración o una lesión del sistema de conducción del corazón. Entonces van a generar taquiarritmias, arritmias, a consecuencia, digamos, del daño en el músculo miocárdico, ¿no? ¿Qué sigue?
Ahí también vamos a ver que hay miocarditis que son no infecciosas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a agentes que se ligan con enfermedades ocupacionales. Tenemos a la sarcoidosis, que al igual, digamos, que se produce los granulomas sarcoidóticos en el pulmón, también se pueden, digamos, podemos encontrar estas lesiones a nivel del miocardio, ¿no? Y vamos a encontrar, digamos, los granulomas. ¿Qué sigue? La sarcoidosis, sinceramente, el origen para que pueda llegar al corazón está a nivel pulmonar, ¿no? Y como les decía, es una enfermedad ocupacional que se da más en personas que trabajan en las minas, ¿no? Entonces, después de una larga data de tener, digamos, de trabajo en estos lugares, los pacientes presentan lesiones a nivel pulmonar, ¿no? Y por contigüidad, al comprometer también el pericardio y producir granulomas, pueden también comprometer el miocardio. Igualmente van a producirse los granulomas sarcoidóticos y también pueden comprometer el sistema de conducción del corazón. Entonces vamos a tener igualmente taquiarritmias, síndromes de fibrilaciones, bloqueos, incluso al igual estarán viendo ustedes, estas lesiones no solamente se comprometen al miocardio, sino también están acompañadas de lesiones en otros órganos, ¿no? en otras áreas del organismo. ¿Qué sigue? Ahora, según la evolución, los ventrículos pueden mostrar, digamos, imágenes de acuerdo a la lesión que tengan, ¿no? Se puede ver, digamos, una disminución de las cavidades cuando hay, digamos, lesiones restrictivas, o también podemos ver dilataciones, ¿no? Esto lo podemos evidenciar a través, digamos, de las ecografías, a través del electrocardiograma, ¿no? Con alteraciones a nivel del sistema de conducción, y con una ecografía fácilmente podemos determinar incluso el espesor de las paredes, la lesión en el pericardio, en el miocardio y en el endocardio, ¿no? Y bueno, el diagnóstico suele ser necesario para, digamos, ¿qué le digo? Confirmarlo con el estudio anatomopatológico, ¿no? Las biopsias son necesarias y generalmente se hacen de ganglios mediastinales que están adyacentes a nivel del ilio para, digamos, corroborar el cuadro, ¿no? El tratamiento, bueno, ya generalmente se utiliza corticoides en este grupo, ¿no? Y una terapia también adyacente o una terapia adyuvante para poder, digamos, para que el paciente pueda mejorar su cuadro clínico. El que sigue. También se ha hecho mención, digamos, a lesiones en situaciones que están cercas al trabajo de parto, ¿no? En el que los pacientes pueden tener algunas lesiones a nivel del miocardio, ¿no? Se ha visto que puede haber, digamos, miocardiopatías dilatadas o pueden haber, digamos, otro tipo de lesiones hipertróficas, ¿no? En algunas pacientes se ha visto estos cuadros cuando, digamos, ha habido un antecedente de que anteriormente ya ha habido, digamos, una lesión en el corazón, o ha habido, digamos, una afección a nivel, digamos, de las aurículas o del ventrículo, con un antecedente. Pacientes que han tenido, digamos, una lesión anterior deben ser, digamos, vigiladas en el trabajo, cerca al trabajo de parto, porque pueden llegar a tener, pueden hacer fibrilaciones, pueden incluso hacer paros en el trabajo de parto, ¿no? Y cuando el cardiólogo lo examina, a veces se da con sorpresa de que, digamos, hay alteraciones, está viendo cuadro de extrasístoles, está viendo bloqueos de rama, porque hay alteraciones, ¿no? Y haciéndole la ecografía, a veces en ese momento se dan cuenta que hay una hipertrofia del músculo o de repente hay una dilatación de la cavidad ventricular, ¿no? Se hace, digamos, mención cuando son pacientes que tienen, hay pacientes muy multíparas, pacientes también que son añosas, cuando hay embarazos gemelares o, digamos, cuando hay una desnutrición, ¿no? Asimismo, cuando hay
hiperemesis, o también hay todo, ¿cómo se llama? Preeclampsia. ¿Qué sigue? El diagnóstico básicamente se hace con el electrocardiograma, ¿no? Y la radiografía de tórax nos va a corroborar el, digamos, el grado de alteración que tenga el corazón, ¿no? Cómo es que ha crecido, cómo es que se ha deformado y el espacio que está ocupando en el tórax, ¿no? Vemos que el volumen del corazón a veces ocupa gran parte del hemitórax izquierdo, muchas veces incluso compromete también el hemitórax derecho, y es un corazón grande, no es un corazón que ocupa buena parte del espacio. A veces no se puede distinguir los senos diafragmático ni costofrénico, ¿no? Y esto nos va, digamos, la traducción está, digamos, en el electrocardiograma, y vamos a ver, digamos, alteraciones en el sistema de conducción, en las diferentes derivaciones, ¿no? Bloqueos de rama, que pueden ser evidentes. ¿Qué sigue? La ecocardiografía también nos sirve bastante, como les decía, ¿no? Las ecografías nos van a ayudar a determinar, y vamos a poder ver, digamos, en cortes transversales o longitudinales, vamos a poder diferenciar, incluso a poder hacer una medición para ver, digamos, cuánto mide el ventrículo, ¿no? Cuánto miden las aurículas, si las cavidades están normales o están dilatadas, hipertróficas, o digamos hay una lesión restrictiva, ¿no? Que está haciendo que, digamos, el espacio de los ventrículos estén disminuidos. El que sigue, y también se puede hacer algunas pruebas de esfuerzo, ¿no? Para poder, digamos, determinar la lesión. Luego tenemos a las miocardiopatías hipertróficas, ¿no? Acá el músculo cardíaco crece más de lo normal y también va a causar lesión. ¿Qué sigue? Es una enfermedad primaria y va a estar determinada genéticamente, ¿no? Y la característica es que el músculo aumenta de su espesor. Acá tenemos bien, esto es lo normal. Y miren cómo el septo interventricular, al igual que las paredes de ambos ventrículos, están comprometidas y están engrosadas. ¿Qué sigue? Acá tenemos, vean, en este esquema. Vean cómo son los ventrículos, cómo se va engrosándose el septo. Y este aumento de células va a hacer también que la función miocárdica se pueda estar comprometida, ¿no? Porque el corazón acá necesita más fuerza para poder bombear sin que, digamos, haya una lesión valvular, ¿no? Acá, entonces, estas miocardiopatías tenemos que acordarnos que no hay, el fondo no es una hipertensión, no es un problema valvular, sino es una lesión del mismo corazón, ¿no? Y como habíamos visto, tiene que ver no solamente una serie de agentes, ¿no? Sino también puede ser por causas genéticas. Pues los tipos que se ven en las hipertróficas son, vamos a ver, miocardiopatías que van a comprometer el septum, algunas que son concéntricas, otras que comprometen la región apical y también el área medio ventricular. A diferentes niveles vamos a poder observar las lesiones. El que sigue. La clínica, a veces los pacientes hacen una muerte súbita y no sabemos, no tenemos antecedentes o debutan con eso, ¿no? Antes nunca habían hecho mención de que tenían, digamos, molestias y pueden debutar con una muerte súbita, ¿no? Así mismo pueden tener, digamos, a momentos en los que se hacen disnea, pueden presentar cuadros de angina de pecho, pueden tener fatiga, lipotimias, desmayos, síncopes, incluso similares a ataques transitorios isquémicos, también se pueden producir, ¿no? El paciente va a sentir que su corazón le late más de lo normal, se va a sentir, va a tener una sensación incluso hasta de ahogo, una disnea paroxística, no puede dormir, quiere estar sentado, está intranquilo, siente una sensación, una necesidad de aire, ¿no? A veces nos hace confundir con cuadros de angina de pecho, ¿no?
Pero, y como les digo, el diagnóstico nos va a dar básicamente el electrocardiograma y una ecografía, ¿no? Que para poder diferenciar si, digamos, las paredes del corazón están normales, están engrosadas, dilatadas, o, digamos, ha habido una hipertrofia, ¿no? El que sigue. El diagnóstico, volvemos a hacer hincapié en el electrocardiograma y también vamos acá a utilizar el ecocardiograma, ¿no? Que eso también nos va a mostrar si es que hay una hipertrofia a nivel del septum, a nivel, digamos, de las aurículas o del ventrículo, ¿no? Y lo que esto se va a traducir a nivel de cuando ya, digamos, se presentan alteraciones en el sistema de conducción, van a llevar a un cuadro de insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Qué sigue? La radiografía de tórax también nos ayuda a determinar porque vamos a ver modificaciones en la silueta cardíaca, ¿no? Sin que haya compromiso de los grandes vasos. Básicamente la lesión acá se da en el músculo, ¿no? Van a ser corazones grandes que ocupan gran parte del tórax, ¿no? Vamos a ver que hay incluso a veces el volumen del corazón aumenta hasta 2, 3 veces, ¿no? Pero sin que haya, digamos, lesión de los grandes vasos. Ahora también se puede ver que la calcificación del anillo mitral es frecuente, ¿no? El que sigue. Ahora vemos a las miocardias restrictivas, ¿no? Que viene a ser otro también compromiso de este grupo de enfermedades. ¿Qué sigue? Acá en las restrictivas dice consiste en la miocardia restrictiva básicamente en una alteración a nivel del ventrículo. Vamos a tener que hay una dificultad en el llenado de ambos ventrículos porque no se puede distender, ¿no? El corazón está como fibrosado y no se puede expandir porque sus ambas cavidades están disminuidas en su volumen, ¿no? Y no puede, digamos, el corazón bombear la cantidad que le llega y por tanto se van a generar alteraciones, se van a generar, digamos, manifestaciones clínicas a consecuencia de estas lesiones, ¿no? Tanto, digamos, en el momento que se produce la diástole como en la sístole vamos a ver, digamos, las manifestaciones, ¿no? ¿Qué sigue? Acá vemos también que, digamos, hay algunos componentes que van a causar este tipo de alteraciones, ¿no? Por ejemplo, hacemos mención a las amiloidosis, después hacemos mención también a algunos cuadros familiares de hemocromatosis, después a la enfermedad de Fabry y también en algunos pacientes que ya son mayores se pueden presentar este tipo de alteraciones, ¿no? Ahí también vamos a ver que hay cuadros de esclerodermia que pueden dañar incluso el corazón en algún momento, ¿no? Así como la esclerodermia compromete hay esa lesión en la piel, también igualito como que compromete el tubo digestivo, también puede comprometer el miocardio y causar lesiones, ¿no? Porque va a llevar a la larga a una destrucción del miocardio por, digamos, la fibrosis que se va a producir, ¿no? Y esto también va a generar alteraciones en el sistema de conducción, ¿no? ¿Qué sigue? La clínica tenemos que hay intolerancia al hacer, digamos, ejercicios, al hacer deporte. El paciente, digamos, mantiene disnea, incluso va a ser una hepatomegalia. A veces los pacientes vienen con una ascitis bien marcada, un abdomen muy balonado como se ve en la imagen, como se ve acá, ¿no? Porque ha pasado tiempo ya, digamos, se ha generado ya una insuficiencia cardíaca y esto también va a llevar, digamos, al compromiso de otros órganos, ¿no? Edema en miembros inferiores, ya sea insuficiencia del ventricular o insuficiencia del estado, digamos, a nivel del corazón. A su vez, esto por retroceso va a comprometer la circulación pulmonar. Igualmente va a comprometer el hígado, va a haber una lesión. Esto a la larga va a llevar hasta una cirrosis, ¿no?
sea, muchos pacientes llegan en estos estadios cuando ha pasado bastante tiempo y no han recibido tratamiento. Ahí es cuando vemos estos pacientes que tienen grandes ascitis, ¿no? El que sigue. Los exámenes, vuelvo a repetir, el electrocardiograma, la ecocardiografía y la biopsia se recomienda sobre todo cuando hay sospecha de amiloidosis o cuando, digamos, hay algunas enfermedades metabólicas, ¿no? Porque muchas veces es difícil hacer una toracotomía e ingresar a esta zona, ¿no? Y sacar, digamos, muestras de pericardio o incluso que puedan tener, en la muestra puedan ir parte de músculo cardíaco para poder hacer el examen, ¿no? ¿Qué sigue? La amiloidosis, como sabemos, es una enfermedad por el depósito de un material proteínáceo que se coloca a nivel de la dermis y también, digamos, en otros órganos, ¿no? Y en el corazón igual vamos a ver el amiloide que está infiltrando las fibras miocárdicas, ¿no? Y como vemos, al estar cercanas al sistema de conducción van a causar lesiones, ¿no? Entonces eso también lo podemos evidenciar con el electrocardiograma, con el ecocardiograma y incluso con la ecografía, ¿no? Con esos tres exámenes podemos, digamos, determinar qué tipo de lesión, si es una miocardiopatía hipertrófica, dilatada, o es una miocardiopatía restrictiva, ¿no? Y cuando hay amiloidosis, necesariamente se tiene que hacer una biopsia, ¿no? Ahora, en eso también tenemos que tener en cuenta que la amiloidosis, para hacer el diagnóstico, no necesariamente se tiene que sacar pericardio o miocardio. Se puede sacar grasa periumbilical porque para que el paciente llegue a tener, digamos, amiloidosis a nivel del corazón, probablemente ya lo tenga en el resto de los órganos, ¿no? Entonces, se saca una biopsia de grasa periumbilical, se hace el estudio con el rojo de Congo, que es un tipo de coloración de histoquímica, y vemos, digamos, la refringencia verde amarillenta con el microscopio de contraste, ¿no? Entonces ahí podemos ver el brillo, digamos, del pol y que se va a traducir por la presencia del amiloide, ¿no? Entonces el amiloide paulatinamente va produciendo fibrosis, va destruyendo las glándulas anexas cuando están en la piel y en el sistema, en el corazón, lo que va a comprometer es el sistema de conducción, ¿no? Entonces esto va a generar alteraciones que se van a traducir por arritmia, por bloqueos de rama y diferentes afecciones del sistema de conducción. ¿Qué sigue? También vamos a ver que puede haber, digamos, en la enfermedad de Fabry, en el que hay una mutación de la enzima alfa-galactidasa A, va a ver que se acumula a nivel de la piel, de los riñones, y el acúmulo de estas sustancias, ¿no? Entonces van a traducir también en lesiones que pueden ser evidenciadas, ¿no? En el escleroderma, vuelvo a repetir, también se va a producir igualito como se ve a nivel de la piel, como se ve el compromiso en otros órganos, también se va a ver a nivel también del corazón. ¿Qué sigue? También se hace evidente en las endocarditis de Loeffler, lo vemos más en varones y, pues, digamos, generalmente esta endocarditis se va a generar cuando hay un parásito o, digamos, una lesión que se ve, digamos, en el sistema de conducción. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, sí, doctora. Ya. ¿Qué sigue? El diagnóstico diferencial debemos hacerlo también con otras lesiones de áreas adyacentes, sobre todo las pericarditis constrictivas, ¿no? El que sigue. Bueno, habríamos terminado esta parte de miocardiopatía. Si tuvieran alguna pregunta para poder pasar a lo que es pericardio, ¿no?
Ya, chicos, entonces vamos a continuar. ¿No puedes ponerla? Si es que no hay Sí, preguntas, creo que todo ha quedado claro, no hay dudas. ya. Entonces podemos poner el otro PPT de pericardio. Ya, entonces continuando con las lesiones, vemos acá el pericardio. El pericardio también puede ser afecto digamos, dentro de la patología de lo que es el corazón, ¿no? No solamente es las válvulas, no solamente es el músculo, digamos, por enfermedad por arteriosclerosis, sino también se va a producir en esta membrana, en este saco, en esta telita que le cubre al corazón, que es el pericardio, también se va a ver alteraciones, va a haber algunas lesiones, ¿no? Entonces, el pericardio sabemos que es un saco fibroseroso decimos porque es una telita que le cubre por fuera al corazón, ¿no? Y, digamos, va a replegarse a nivel de los grandes vasos. Entonces, vamos a tener, está formado por dos capas, ¿no? El pericardio fibroso y el pericardio seroso, ¿no? El seroso generalmente constituye la envoltura que comprende dos hojas, ¿no? La parte visceral interna y una parte parietal externa, ¿no? Entre estas dos hojas se halla la cavidad pericardia. El pericardio contiene, digamos, la hoja, al contener la hoja parietal y visceral, vamos a ver que entre ellas se genera un espacio, ¿no? En este espacio vamos a tener una pequeña cantidad de líquido claro, transparente, rosado, a veces rosado parduzco, que digamos es un ultrafiltrado del plasma, ¿no? Y que digamos va a ser como un lubricante, como una especie, digamos, de como una almohadilla, como algo, digamos, que va a permitir que el corazón se dilate, haga, digamos, la sístole y la diástole sin ninguna alteración, ¿no? Como un lubricante que le permite el movimiento. El que sigue. Entonces, el pericardio, digamos, dentro de las funciones del pericardio vamos a ver que favorece los movimientos de contracción y relajación, como les decía, evita la dilatación brusca de las cavidades durante el ejercicio, hipervolemia, y reduce al mínimo la fricción entre el corazón y las estructuras adyacentes, ¿no? Nosotros sabemos que el corazón está en medio de ambos pulmones, ¿no? Entonces, para que pueda tener su protección, esta membrana que la está cubriendo por fuera es la que le va a dar incluso un límite, ¿no? A veces hay lesiones en el pulmón, incluso esta membrana que es el pericardio va a evitar que puedan pasar incluso neoplasias, pueden pasar otros agentes infecciosos, algunos otros microorganismos, van a evitar porque para que lleguen al corazón, primero se compromete el pericardio. Entonces va a ser como una especie de una carpa, de una tienda que le cubre al miocardio, ¿no? ¿Qué sigue? Dentro de las patologías más frecuentes que se observan en pericardio tenemos la pericarditis aguda, el derrame pericárdico, el taponamiento y la pericarditis constrictiva, ¿no? ¿Qué sigue? Para recordar un poquito la histología del pericardio, acá vemos las capas, el mesotelio, que vienen a ser un epitelio plano, plano simple. Luego hacia la parte, digamos, interna está separada de un intersticio y viene el miocardio, ¿no? Acá tenemos el pericardio, tenemos el mesotelio y el miocardio, ¿no? Acá hay una capita escasa de tejido conectivo y todo esto es el pericardio, ¿no? Acá tenemos el epicardio y el miocardio que está acá. El que sigue. Acá, digamos, en la imagen ya histológica, tenemos el músculo, el miocardio,
con sus fibras tabicadas, septadas, ya que tienen el pericardio, ¿no? Es como una especie de colchoncito formado por tejido fibroconjuntivo. En algunas áreas vamos a ver tejido adiposo con sus vasitos que le van a dar la nutrición y oxigenación a esta zona. Y miren esa delgada capa que viene a ser el mesotelio, ¿no? Hay una delgada capita que se ve acá donde estoy señalando con el puntero. Es una sola hilera de células que viene a ser el mesotelio, ¿no? Nosotros sabemos que el mesotelio es un epitelio de cubierta de las cavidades, ¿no? Acá tenemos a nivel del corazón y el pericardio, vamos a tener también a nivel de los pulmones en la pleura y también en la cavidad abdominal, ¿no? Vamos a encontrar las células mesoteliales que vienen a hacer esta cubierta de esta capa que es el pericardio. ¿Qué sigue? La pericarditis viene a ser un proceso inflamatorio que va a afectar al pericardio, ¿no? Y como consecuencia, digamos, se va a generar la presencia de un exudado en su fase aguda que puede causar lesión al pericardio, ¿no? Haciendo que su volumen y su espesor se incremente y como consecuencia de esta inflamación va a venir una reparación y una fibrosis, ¿no? De dicha membrana, de dicha capa que le cubre el corazón. Y esto también va a dar lugar a ciertas patologías ya por el curso crónico de la enfermedad, ¿no? Cuando se produce una pericarditis, vemos que la cantidad de líquido que había, esa pequeña cantidad de líquido que había en esta cavidad entre las dos hojas, se va a incrementar, ¿no? Y eso también va a hacer, digamos, de que haga presión sobre el miocardio, ¿no? Y pueda causar alteraciones. Las pericarditis pueden ser, digamos, causadas por diferentes agentes. Ahí tenemos, digamos, a los hongos, diversos, ¿no? Histoplasma, paracoccidioides, tenemos la blastomicosis, cándida, algunas enfermedades virales, tenemos al SIDA, al ecovirus, al Coxsackie, herpes, influenza, entre otros. También vamos a ver que el infarto de miocardio también puede llegar a dañar el pericardio, enfermedades metabólicas, algunas enfermedades neoplásicas, sobre todo las neoplasias pulmonares, que pueden comprometer por continuidad el pericardio, ¿no? Ahora, cuando se ha visto también que cuando hay lesiones o cáncer de mama, cuando hay leucemias y en algunos cuadros de la enfermedad de Hodgkin, también se ha visto que por, digamos, por ser adyacentes, pueden también causar lesiones, pueden haber un cuadro de pericarditis y también después de tratamientos de radioterapia se ha visto que hay afección del pericardio. El que sigue. Dentro de las causas tenemos enfermedades inflamatorias, ahí también se vuelve a hacer mención a la sarcoidosis y a la amiloidosis. Acá también tenemos cuadros de hipersensibilidad y alteraciones inmunes, respuesta a algunos fármacos, algunos trastornos autoinmunitarios. Ahí tenemos, por ejemplo, las enfermedades reumatológicas, con su representante la fiebre reumática. Tenemos también al lupus, que muchas veces va a debutar con artritis reumatoide y van a hacer compromisos del corazón, ¿no? Y del pericardio que van a afectar, van a causar un proceso inflamatorio, al igual que se generan, digamos, a nivel del panos en la artritis reumatoide. A nivel del pericardio también se van a formar granulomas, no se van a causar lesiones, pero que no son ni casióticos, ni por algún agente infeccioso, solamente, digamos, es una reacción inflamatoria. Algunos traumatismos, heridas en el tórax, que también van a causar cuadros de pericarditis, ¿no? Y el hemopericardio, que también se puede producir cuando hay rupturas del ventrículo o cuando hay lesiones por arma blanca, ¿no? El que sigue. Ahora, la clasificación de las pericarditis pueden ser agudas, subagudas o crónicas, ¿no? Eso dependiendo del tiempo en el que se producen, ¿no? La fibrinosa
está dentro del cuadro de las pericarditis agudas y con derrame también. En las subagudas vamos a ver con derrame y constrictivas, ¿no? Y luego solo las constrictivas. En cuanto a las pericarditis crónicas, esas que ya, digamos, se mantienen por más tiempo, sobre todo mayor de 6 meses, vamos a ver que hacen lesiones constrictivas, hacen lesiones con derrame y también hacen, digamos, adhesiones entre las hojas del pericardio, se adhieren, dejando, digamos, desapareciendo el espacio, ¿no? Que hay entre la hoja visceral y la hoja parietal, y eso también causa lesión. Otro también vamos a ver que, al igual que en el miocardio, acá también hay, digamos, agentes infecciosos que van a causar pericarditis, ¿no? Ahí tenemos algunas enfermedades virales que van a causar, digamos, infecciones, sobre todo los virus Coxsackie, ECO, influenza y algunos adenovirus, ¿no? En cuanto a las bacterias, a los agentes bacterianos, también se hacen presentes. Asimismo, vamos a ver que hay otros agentes que se dan, digamos, cuando en pacientes que reciben inmunoterapia o pacientes que reciben quimioterapia cuando tienen alguna neoplasia, ¿no? ¿Qué sigue? En las no infecciosas vamos a ver, por ejemplo, que se han presentado cuadros post-infarto, ¿no? Después del infarto, ustedes saben que si, digamos, está muy pegado, digamos, allá a la pared ventricular, el pericardio también se va a comprometer, ¿no? Porque la isquemia también le va a comprometer digamos, a esta membrana, a esta capa que le cubre al corazón, ¿no? Y eso se ha visto sobre todo en los infartos cuando son transmurales, cuando comprometen el endocardio, el miocardio y el epicardio, ¿no? Entonces, comprometen prácticamente toda la pared del ventrículo y pueden comprometer el pericardio, ¿no? Se ha visto también cuando hay cuadros de uremia, aparecen, digamos, en un buen porcentaje de pacientes, en aquellos que tienen insuficiencia renal y tienen, digamos, valores de urea altos. En estos pacientes que son sometidos a diálisis también se puede observar, ¿no? Lesiones a nivel del pericardio. Cuando hay algunas neoplasias, sobre todo aquellas que comprometen o que están, digamos, a nivel del pulmón, ¿no? Neoplasias pulmonares o, digamos, neoplasias que puedan, digamos, aparecer a nivel del mediastino, ¿no? Esto, digamos, cuando se da a nivel del mediastino anterior o a nivel del mediastino posterior, no pueden aparecer compromisos del pericardio. Cuando, digamos, hay pacientes, también se ha visto en pacientes que son posirradiadas, pacientes que reciben tratamiento por diversas enfermedades neoplásicas. Ahí se hace mención bastante a lo que es la enfermedad de Hodgkin, el linfoma de Hodgkin, al cáncer de mama, en el que las pacientes reciben irradiaciones en estas áreas, pueden hacer cuadros de pericarditis también. Asimismo, se hace mención a cuadros de pericarditis relacionadas a la hipersensibilidad o autoinmunes, digamos que pueden ser, lo más frecuente se ha visto en el lupus eritematoso, en la artritis reumatoide y en la esclerodermia, ¿no? Ahí se hace, digamos, mención a igual, ¿no? Que como son ya, digamos, reacciones sistémicas, también van a comprometer el pericardio y se va a producir cuadro de pericarditis, ¿no? Y también se ha visto en los pacientes con SIDA, ¿no? Que los pacientes también hacen lesiones a nivel del corazón. ¿Qué sigue? Luego tenemos el cuadro de pericarditis aguda en el que se comprometen tanto la capa visceral como la hoja parietal del pericardio y es secundario generalmente a una enfermedad sistémica, ¿no? Y va a estar causada por la traducción clínica, es la presentación de un dolor torácico, así de un cuadro agudo con frotos pericárdicos y alteraciones al nivel, digamos, del sistema de conducción. No va a haber alteraciones en el que se van a traducir en el electrocardiograma, ¿no? No porque, digamos, esté comprometido el sistema de conducción, sino porque, digamos, la afección al ser sistémica también va a causar una lesión del pericardio, ¿no? ¿Qué sigue?
Se asocia generalmente a cuadros virales, sobre todo a nivel respiratorio, ¿no? Cuadros cuando hay lesiones por algunos virus, como ya se mencionó, entonces vamos a tener disnea, sudoración, tos seca, va a haber fiebre y el dolor torácico, ¿no? El que sigue. Acá tenemos la imagen histológica, vean. Esto es, digamos, ya, acá tenemos el cuadro inflamatorio, básicamente como es un cuadro agudo, tenemos acá polimorfonucleares. Todos estos moraditos que ven ustedes acá son polimorfonucleares que se hacen presente en una inflamación aguda, ¿no? Entonces, están ocupando gran parte de lo que es el pericardio. Acá vemos ya digamos, la parte más externa con el tejido con fibro conjuntivo y algunas partes, digamos, de tejido adiposo que se ve como áreas claras por acá, ¿no? ¿Qué sigue? Acá lo vemos a mayor aumento. Bien, el componente inflamatorio, tenemos linfocitos, tenemos algunos neutrófilos, hay células plasmáticas, hay macrófagos, es una lesión combinada, ¿no? Hay presencia de elementos de ambas inflamaciones, tanto, digamos, de la inflamación aguda y crónica, ¿no? Y acá está el miocardio, y esto viene a ser el pericardio, ¿no? Todo esto que está acá, con el componente inflamatorio, es el pericardio. Acá vemos una vacuola de grasa, acá hay otra que sí se les ve, digamos, en el pericardio, ¿no? ¿Qué sigue? Hay, digamos, algunas mnemotecnias para acordarse de las pericarditis, ¿no? La aparición, digamos, de inicio agudo, la localización en el área precordial, la intensidad que es variable desde una pequeña molestia hasta un dolor muy intenso, y el carácter opresivo, ¿no? Que el paciente siente como que algo le está agarrando el pecho y como que fuese una sensación por un cuadro de una quemadura, ¿no? ¿Qué sigue? La traducción también lo podemos ver en el electrocardiograma. Es útil, va a haber cambios evolutivos en un buen porcentaje y va a haber supradesniveles en el segmento ST, ¿no? De la concavidad superior. Pero que van a ser de corta duración, como es un cuadro agudo, con la terapia que se le da al paciente se recupera. ¿Qué sigue? Luego tenemos también que es de ayuda la radiografía de tórax, que puede ser un inicio normal. Luego vamos a ver que la silueta cardíaca está aumentada, ¿no? Y va a haber, digamos, una congestión a nivel de los vasos, ¿no? Venocapilares del pulmón. ¿El que sigue? Entonces, en los cuadros agudos, el tratamiento antibiótico que se le daba hace que se remita el cuadro y, digamos, muy pocas veces puede pasar, digamos, a ser un cuadro crónico, ¿no? Pero eso se da más que todo cuando no se da tratamiento, y acá sí se tiene que tener cuidado para evitar el taponamiento, ¿no? Para evitar que ese contenido purulento, seroso pueda comprometer, digamos, todo el espacio de la cavidad, dañando ambas hojas, no tanto la hoja parietal como la hoja visceral. Entonces, en las pericarditis aguda, pues los exámenes no son específicos, son los que se les hace también en otras enfermedades y, digamos, para poder, digamos, corroborar el cuadro agudo, ¿no? ¿Qué sigue? El diagnóstico diferencial básicamente en la pericarditis aguda debe hacerse con el infarto de miocardio, ¿no? Y esto, digamos, lo vamos a poder evidenciar a través, digamos, del electrocardiograma. En el infarto agudo de miocardio vamos a tener alteraciones, sería, como sabemos, el segmento ST, va a haber cambios en el QR, va a haber elevación de algunas enzimas y aparición de fiebre, dolor y roce pericárdico en los 4 primeros días después del infarto, ¿no? Lo que no se ve en la pericarditis. ¿Qué sigue?
También se ve, digamos, en el lupus eritematoso es importante saber, ¿no? Ahí el dolor también es a nivel tipo opresivo en el lado izquierdo. Vamos a tener un derrame asintomático, el paciente va a tener líquido, pero sin tener molestias, ¿no? Puede haber también taponamiento o presentarse sin taponamiento, ¿no? En el lupus. En la fiebre reumática, al igual que en el lupus, también se va a producir cuadros de pericarditis. En ese caso sí puede estar asociado a compromiso ya del mismo músculo miocárdico o de las válvulas, ¿no? Entonces se va a traducir por alteración, por ruidos que vamos a poderlos evidenciar en la auscultación como son los soplos, ¿no? ¿Qué sigue? También se ha visto cuadro de pericarditis aguda cuando hay algunas enfermedades neoplásicas, ¿no? Por extensión, por continuidad, ¿no? Hay afección o también puede ser a nivel de la pleura, ¿no? El que sigue. También se ha visto que, digamos, el anterior puedes pasarlo, ¿no? En las neoplasias habíamos visto que se puede producir por tumores que están adyacentes, en que están sobre todo a nivel del mediastino, ¿no? Y que pueden causar lesiones. Acá debemos tener en cuenta que hay algunas neoplasias, por ejemplo, los seminomas o los disgerminomas pueden hacer también lesiones a nivel del mediastino y causar cuadros de pericarditis aguda, ¿no? ¿Qué sigue? Dentro de las pericarditis constrictivas vamos a ver que, digamos, se ve cuando hay un cuadro de pericarditis y va a haber un derrame pericárdico, entonces va a haber, digamos, un cierre de la cavidad, se van a pegar ambas hojas y, digamos, se va a formar un tejido de granulación y no va a permitir, digamos, que el corazón pueda funcionar normal, ¿no? Porque ambas hojas van a llegar a tener adherencias y esto, digamos, va a evitar que el corazón pueda, digamos, funcionar tanto en la sístole como en la dístole, no se pueda poder distender de una manera normal, ¿no? El que sigue. Ahora, estos pueden aparecer después de cuadros infecciosos, ¿no? Cuando ha habido, digamos, afecciones en las que ha habido derrames purulentos, cuando hay traumatismos, cuando hay cuadros cuando se operan algunas cirugías en tórax, cuando hay algunos agentes micóticos, en algunas neoplasias. Después de cuadros de pericarditis aguda, se puede observar estas lesiones o este cuadro de pericarditis constrictiva, ¿no? Porque las hojas del pericardio se juntan, ¿no? También se ha visto en el lupus, en la artritis reumatoide y en la insuficiencia renal crónica, ¿no? Con uremia, que es tratada. El que sigue. Acá el pericardio, ven lo normal, es una delgada capa de tejido fibradiposo, y aquí en la constitutiva vemos cómo está engrosada, se ve así casi transparente por el depósito de colágeno. La fibrosis ha comprometido buena parte, incluso su volumen se ha incrementado y esto, al ser duro y grueso, no deja, digamos, la distensibilidad, no permite la distensibilidad del corazón, ¿no? ¿Qué sigue? La sintomatología es similar al cuadro anterior. Vamos a tener disnea, ortopnea, fatiga, palpitaciones. Como consecuencia se van a generar también lesiones en otros órganos y el diagnóstico se hace con el electrocardiograma y con la radiografía de tórax, ¿no? ¿Qué sigue? Bueno, chicos, hasta acá habíamos llegado con el pericardio. Si tuvieran alguna pregunta. Si no, puedes colocar, Arnold, el PPT ahora en la mañana te mandé 3, ¿no es cierto? Hay uno que es... Generalidades del sistema. Sí, ajá, eso puedes empezar con eso. Si es que
Si los chicos pues, están con Laura, están bien, ustedes me dicen hasta dónde llegamos, ¿ya? Ya, entonces empezamos en lo que es la segunda parte de lo que es el sistema hematopoyético, ¿no? Entonces, al hablar, digamos, de la parte de hematológica, vemos que para ver, digamos, qué órganos y qué, digamos, componentes tiene, digamos, la sangre, vemos que hay que una rama de la medicina que se ocupa del estudio de lo que es la sangre viene a ser la hematología, ¿no? La hematología va a dedicarse al estudio, al diagnóstico y tratamiento de pacientes que tengan enfermedades hematológicas, ¿no? Va a estudiar a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos y a las plaquetas, ¿no? ¿Qué sigue? Entonces, los glóbulos blancos, glóbulos rojos son, como sabemos, los hematíes o eritrocitos, son los responsables de llevar el oxígeno al resto del cuerpo, ¿no? A través de la, digamos, de la hemoglobina. ¿Qué sigue? Los glóbulos blancos son las células, digamos, que participan en la respuesta inmunitaria y también, digamos, es un componente de la sangre, ¿no? ¿Qué sigue? Luego tenemos a las plaquetas, que vienen, digamos, de los megacariocitos que se hallan en médula ósea y a sangre periférica ya pasan como plaquetas y van a participar, digamos, en lo que es en la formación del coágulo, ¿no? ¿Qué sigue? Entonces, para recordar, digamos, cómo es que estas células se forman, haremos un recuerdo. Nosotros a nivel de la médula tenemos las células progenitoras, ¿no? Y a través de esas células progenitoras se van a generar las células a través de las cuales se van a generar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? Cómo van a ir madurando hasta, digamos, estar listas para salir a sangre periférica. Entonces, a nivel de médula ósea, cuando hacemos un extendido, también vamos a ver elementos en sus diferentes etapas de maduración, ¿no? Ahí vamos a ver, digamos, a hematíes nucleados, a los granulocitos que todavía están en banda, vamos a ver, digamos, a los megacariocitos que posteriormente van a dar a las plaquetas. Entonces, en la médula ósea se generan los elementos progenitores a través de los cuales se van a generar después los elementos formes que van a pasar a sangre periférica, ¿no? Y esto tenemos que tener en cuenta porque muchas veces cuando vemos en médula ósea a estas células grandes, aumentadas de tamaño, podemos pensar que son neoplasias, ¿no? Pero debemos recordar que en médula ósea tenemos a estas células progenitoras que van a ir madurando poco a poco hasta, digamos, estar ya en condiciones de salir a sangre periférica, ¿no? Entonces, tanto para la línea roja como para la línea blanca y para la serie plaquetaria, tenemos sus progenitores hasta la última etapa de maduración. Todo esto, digamos, se lleva a cabo a través de la hematopoiesis, ¿no? El que sigue. ¿Qué sigue? En los eritrocitos
diremos que hay la eritropoiesis, ¿no? Es, digamos, la generación o la maduración hasta llegar a los discos bicóncavos anucleados, que son los que ya salen a sangre periférica, ¿no? Vamos a tener desde la célula progenitor, el proeritroblasto, el reticulocito, hasta digamos que llega un momento en que pierden el núcleo y son los discos bicóncavos anucleados que salen a sangre periférica, ¿no? ¿Qué sigue? Igual en la mielopoiesis también va a haber, digamos, diferentes etapas de maduración hasta, digamos, que se formen los granulocitos. Ahí vamos a tener a los basófilos, a los eosinófilos, a los segmentados que van a derivar de su célula progenitora. Y igualito, ¿no? Los macrófagos o monocitos, que son, digamos, elementos de la serie blanca, y que, digamos, cuando están ya en su etapa de maduración listos para salir a sangre periférica, nos vamos a poder observar, ¿no? Y las plaquetas que derivan de los megacariocitos. Los megacariocitos a nivel de médula, vamos a ver como células gigantes multinucleadas que luego, ya, digamos, en su etapa final, se van a fragmentar, se separan, dando lugar a las plaquetas, ¿no? Y el otro elemento que vemos en la serie blanca es el también que corresponde a los linfocitos, ¿no? Acá tenemos linfocitos que van a derivar también en el linfocito maduro que sale a sangre periférica, ¿no? El que sigue. Entonces ahora también tenemos que saber que en nuestro organismo todo es un equilibrio, ¿no? Y una parte, digamos, de ese equilibrio para que pueda, digamos, funcionar bien el tejido hemático es que haya una hemostasia, ¿no? Nosotros sabemos que el sistema cardiovascular está formado básicamente por el corazón y los grandes vasos, ¿no? Pero no es solamente el corazón, sino también es la sustancia o el elemento que está transcurriendo a través de estos grandes vasos, ¿no? Como grandes vasos, vasos pequeños y, digamos, los de llaman, son más las arteriolas, ¿no? Todos estos elementos que son una especie de tubos llevan la sangre y al llevar la sangre no solamente llevan oxígeno, sino también llevan nutrientes, recogen, digamos, sustancias tóxicas, el hidróxido carbónico, y para que se pueda producir, digamos, la respiración, puede ser eliminado el CO2 y el oxígeno pueda llegar a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, todo se realiza a través de ese sistema cerrado, que son la conexión entre arterias y venas, el pulmón y el corazón, ¿no? Entonces, como tenemos vasos musculares de gran calibre, tenemos los vasos elásticos, luego tenemos las arteriolas que son más pequeñitas, la aorta y la arteria pulmonar son los grandes vasos que tienen bastante cantidad de fibras elásticas en su pared y, digamos, hace que se puedan adaptar a las modificaciones o a la presión que sale del corazón, ¿no? Con el volumen de sangre. Entonces, los grandes vasos, tanto la aorta como la arteria pulmonar, se dice que son vasos elásticos, ¿no? Que tienen mayor cantidad de fibras elásticas fuera de que tienen en su pared la elástica interna que está debajo del endotelio o de la íntima, y también que tenemos la elástica externa hacia la parte exterior, antes, digamos, cuando acaba la capa muscular en el vaso, ¿no? Entonces, estos vasitos pueden sufrir alteraciones, ¿no? Cuando, digamos, hay una ruptura, hay un corte, un pinchazo, o un traumatismo, o por de repente alguna enfermedad, se puede producir lesión en el vaso. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Al haber la lesión en el vaso, tiene que, digamos, tienen que ir las plaquetas, van los hematíes, se forma el coágulo. Entonces, ese equilibrio, digamos, entre el transcurrir, el movimiento de la sangre y la integridad de los vasos, se llama, ¿cómo se llama? La hemostasia, ¿no? Entonces, en la hemostasia van a intervenir las plaquetas, diversos factores de coagulación, incluso algunas respuestas del propio vaso que van a evitar que la sangre pueda salir fuera y la persona pueda morir digamos, por una hemorragia, ¿no? ¿Qué sigue?
como vemos que la hemostasia es un equilibrio, ¿no? Entonces, comprende mecanismos que van a evitar la pérdida de sangre, ¿no? Y van a hacer que también la sangre se mantenga fluida para que pueda circular por todo el cuerpo, ¿no? Ahora, puede haber, digamos, se forma el tapón mucoso o el tapón hemostático, el coágulo que está cerca a la lesión, y conforme va a ir pasando los días hay una remodelación, una reabsorción de la fibrina y el vaso queda como que no hubiera pasado nada, ¿no? Sigue funcionando de una manera normal. Entonces la hemostasia va a asegurar la eliminación del tapón cuando la curación se haya completado, o sea, cuando ya, digamos, la lesión o la herida en el vaso que se haya causado ya se ha completado su cicatrización, entonces este tapón, este coágulo que se forma debajo del vaso lesionado se retira, se reabsorbe, ¿no? Y el vaso ya está indemne para poder continuar funcionando. El que sigue. Entonces la hemostasia va a ser, digamos, primaria cuando, digamos, el cese provisional del sangrado, ¿no? Vamos a tener ahí para que se produzca, digamos, un cierre y, digamos, el vaso que se ha roto y evita de una manera rápida cerrándose, no va a ser una vasoconstricción, va a haber adhesión y agregación de plaquetas en el lugar donde se ha lesionado y se va a formar el tapón plaquetario, ¿no? Entonces, esto va a evitar que siga sangrando, que salga sangre fuera del vaso y se evite una hemorragia, ¿no? Entonces, este cierre provisional se va a dar rápidamente, ¿no? Y una vez que haya habido la lesión, como vemos acá hay una solución de continuidad en el vaso, los hematíes que están pasando por ahí van a colocarse debajo de la lesión. A esto va a venir los factores de coagulación, se va a formar el tapón plaquetario con acción de la fibrina y se va a formar, digamos, como una especie de un parche, ¿no? Este parche va, digamos, a causar o va a evitar que se produzca la hemorragia y en el transcurso de unas horas, de unos días, va después, digamos, a reabsorberse y el vaso va a quedar normal, ¿no? Sin daños. Entonces, esta última etapa se llama, digamos, cuando se derrite todo esto, se desaparece, se llama la fibrinolisis, ¿no? Y el vaso queda indemne. El que sigue. Entonces, la hemostasia va a tener una fase vascular, una fase plaquetaria, una fase de coagulación del plasma, va a haber inhibidores naturales y la fibrinólisis, que es la última etapa. ¿Qué sigue? En la fase vascular vamos a tener de inicio la vasoconstricción, ¿no? El vaso se cierra automáticamente a una lesión para detener la pérdida de sangre, ¿no? Y acá van a intervenir diversas proteínas como la serotonina, el tromboxano y la angiotensina 2. El que sigue. En la fase plaquetaria vamos a tener que las plaquetas, que son esas estructuras pequeñas, entre 1.5 a 3.5 micros, van al área de lesión y también van a formar el tapón plaquetario, ¿no? Va a durar, digamos, 7 días, de 10 a 7 días, para, digamos, formar este tapón y posteriormente puedan retirarse, ¿no? En sangre periférica vamos a tener, digamos, una determinada cantidad de plaquetas, como ya sabemos, les va de 150 a 450,000 por milímetro cúbico, ¿no? El que sigue. Acá tenemos una imagen de una plaqueta con su pared externa y los gránulos que hay en su interior, ¿no? El que sigue. La función plaquetaria en el proceso hemostático. Los principales pasos que se dan en la función plaquetaria van a ser la adhesión, activación con cambio de forma y la agregación. ¿El que sigue? La adhesión al vaso se da por proteínas adhesivas, colágeno, fibrinolectina, laminina, vitronectina y la tromboespadina, ¿no? Se van a generar los puentes entre el factor de von Willebrand y esta proteína, ¿no? Se produce una capa
que va, digamos, sobre la cual se van a adherir las plaquetas, ¿no? Como podemos ver acá en la imagen. En la activación plaquetaria vamos a ver que hay cambios a nivel de los nucleótidos cíclicos, va a haber un flujo de entrada de calcio, se va a permitir la entrada de calcio, va a haber una hidrólisis de los fosfolípidos y una fosforilación de las proteínas intranucleares, ¿no? Todo esto será, digamos, a nivel de la membrana. ¿Qué sigue? Va a haber también una síntesis de mensajeros que van a traer más plaquetas. Va a haber una producción de agonistas plaquetarios que van a contribuir también a la formación del tapón plaquetario, y grandes cantidades del ADP también son liberadas de los gránulos para que se haga, digamos, la agregación reversible, ¿no? Después pueda, digamos, ser retirado el tapón plaquetario. ¿Qué sigue? En la agregación plaquetaria, las plaquetas se activan entre sí, unas con otras, ¿no? Mediante el fibrinógeno, a través de los receptores de la glicoproteína 2 y la glicoproteína 3A, ¿no? Fijando plaquetas adyacentes y formando el trombo hemostático, como se puede ver acá en la figura, ¿no? ¿Qué sigue? Acá tenemos, vean, las células endoteliales, como vienen las plaquetas, se adhieren a la pared, a haber una adhesión en el sitio de lesión, cómo se forma el tapón, Doctora, por acción también de otros componentes. ¿es el primario, doctora? Disculpe. Sí, es el primario, ajá. Es el primario. Pero. Y eso, digamos, como ven acá, están hematíes, plaquetas, se forma el tapón plaquetario, se trata de tapar esta solución de continuidad, pasa, digamos, en las primeras horas, y luego paulatinamente se va, digamos, en el transcurso de 3, 4 días, esto desaparece y el vasito queda normal, ¿no? Se completan las células que se han dañado y se produce la reparación. El que sigue, acá tenemos el vaso lesionado, como hay la vasoconstricción, vienen las plaquetas, el agregado plaquetario, luego se hacen presentes los factores de coagulación fibrinógeno, la formación de la fibrina y, digamos, el coágulo que está en el sitio donde se ha producido la lesión, ¿no? ¿Qué sigue? Acá tenemos las dos vías, la intrínseca y la extrínseca. Vemos acá el vaso lesionado. Como vienen las plaquetas, se agregan, se juntan en el área lesionado. Acá tenemos una célula endotelial, tenemos otra, acá hay otra, ¿no? Pero en esta parte esta célula desapareció y en ese lugar donde, digamos, está vacío, es donde, digamos, hay como un agujero. Entonces ahí van las plaquetas, van los hematíes, se forma el coágulo y se trata de evitar, digamos, la hemorragia, ¿no? ¿Qué sigue? Acá, para recordar los factores de coagulación, su acción que se tiene, que sigue. Igual acá, para completar los que nos faltan. El que sigue. Esto ustedes ya lo saben. El que sigue. Entonces, el objetivo de esta hemostasia es, digamos, conversión del fibrinógeno a fibrina, la formación de un compuesto convertidor de protrombina a tromboplastina, la protrombina a trombina, el fibrinógeno a fibrina, en presencia de trombina, y luego, digamos, tenemos la retroalimentación sobre la cascada de coagulación, desactivando enzimas y produciéndose la fibrinolisis y con esto la reparación de la pared del vaso, ¿no? El que sigue.
Acá tenemos tanto la vía de activación por contacto y la vía tisular, ¿no? Extrínseca para la formación del coágulo. ¿Qué sigue? Ahora, ¿cuáles son los exámenes, digamos, que solicitamos para ver, digamos, si el paciente, digamos, después de una lesión, cómo mantiene sus valores normales, de todos sus elementos formes que tienen en la sangre y de los componentes que también tienen, ¿no? Entonces, se piden una serie de análisis que una parte están comprendidos en lo que es el hemograma completo y aparte también se pide una serie de factores para poder evaluar, digamos, cómo está funcionando los diferentes componentes de la sangre, ¿no? Vamos, aparte del hemograma, vamos a pedir un recuento también de plaquetas, vamos a pedir un tiempo de sangría, tiempo de protrombina, de tromboplastina, el factor INR, el fibrinógeno, vamos a dosar todos ellos para ver cómo está el paciente, ¿no? Si no se ha comprometido o no tiene, digamos, una alteración en alguno de los componentes, ¿no? ¿Qué sigue? Pues para ver, digamos, uno de los exámenes que se evalúa fuera del hemograma es el tiempo de sangría, ¿no? El tiempo de sangría, pues, ha tenido su evolución y los primeros métodos fueron el Davy, ¿no? En el que se pulsaba, digamos, se hacían incisiones, se medía el tiempo en el que sangraba y se veía, digamos, si estaba dentro de los límites normales, entonces se decía que el paciente tenía buen tiempo de sangría, ¿no? Que no había, digamos, ningún problema. Se podía producir la coagulación sin mayor alteración. ¿Qué sigue? Entonces, acá se hacía la interpretación, ¿no? Si es un tiempo prolongado, probablemente tenga relación con alteraciones a nivel de las plaquetas, ¿no? Ahí tendríamos las trombocitopenias, tenemos enfermedades de la alteración de la función de las mismas plaquetas, como es la enfermedad de von Willebrand, la tromboastenia, el síndrome de Bernard-Suller, la enfermedad de Storch y otras, ¿no? El que sigue. El método que más se usa es el de Duke, en el que se hace la punción del lóbulo auricular de la oreja, como se ve en el esquema. ¿Qué sigue? Y se mide, ¿no? En cuánto tiempo deja de sangrar, se va tomando las muestras, se hacen los extendidos, el que siguen las láminas de portaobjetos, y eso nos va a ayudar también, digamos, a evaluar otros elementos, ¿no? El que sigue. Entonces acá miren, cuando las gotas, acá se pone una gota, ¿no? Acá la otra y así se va hasta que desaparecen, ¿no? Y se va midiendo los tiempos más o menos. El que sigue. El otro método que tenemos es el de la coagulación de sangre total. Esto se hace, digamos, en un tubo, ya para, digamos, hacer el estudio de otras pruebas, ¿no? De ver otros, digamos, otras enfermedades o, digamos, ver otras alteraciones. El que sigue. Se toma la muestra, se coloca en tubos, se ve, digamos, en cuánto tiempo se coagula. Es también igual, ¿no? Como que se hace en la oreja, pero acá se hace ya, digamos, para hacer otros estudios, ¿no? ¿Qué sigue? Igual también se hace, digamos, los tubos van a ir con un anticoagulante y se va, digamos, midiendo, digamos, en qué tiempo va a formarse el coágulo, ¿no? Que más o menos va entre 3 a 5 minutos. ¿Qué sigue? Los resultados, digamos, van a decir si este tiempo es normal o está prolongado, ¿no? Y como ya habíamos dicho, tiene que ver, digamos, con cuadros de trombocitopenia o deficiencias del factor 13. Ahora también dice que puede estar prolongado cuando, digamos, en presencia de heparina o algunos anticoagulantes que están circulando en el cuerpo, ¿no? El que sigue. Otro examen que se evalúa es el tipo de tromboplastina parcial activada, que también es una prueba que va a medir la fase intrínseca y la vía común de la coagulación, ¿no?
los valores referenciales es de 30 a 45 segundos. El que sigue. Acá vemos en el tiempo de tromoplastina la interpretación es una prueba importante de despistaje y va, digamos, a detectar deficiencias más significativas, digamos, de los factores 12, 11, factor 9, 8, el 10 y el 5, ¿no? Sirve para monitorizar, digamos, tratamientos que se hagan con heparina y inactiva estos factores, ¿no? El 12, el 11 y el 9. El que sigue. El tiempo de protrombina también es otro tiempo y mide el tiempo en que tarda en coagular una muestra de plasma, ¿no? Desprovisto de plaquetas y anticoagulado con citrato sódico. Entonces, otro tiempo que también se mide. El que sigue. Entonces, va a explorar la vía extrínseca y común de la coagulación, en las que intervienen diversos factores, ¿no? Como el fibrinógeno, la protrombina, el factor 5, el 7 y el 10, ¿no? El diagnóstico es, digamos, el control del tratamiento con anticoagulantes orales, ¿no? Pacientes que a veces tienen poliglobulia o tienen otras enfermedades. ¿Qué sigue? La interpretación en tiempo de protrombina prolongada indica deficiencia de los factores que hemos hecho mención y también está prolongado en la hipofibrinogenemia, ¿no? y heparinemia. Los valores referenciales van de 12 a 14 segundos. ¿Qué sigue? La trombina, ¿no? También vemos que tiene múltiples funciones, va a activar a las plaquetas, convierte el fibrinógeno a fibrina, activa el factor 13, activa la proteína C, amplifica el sistema de coagulación, activa factores 9, 8 y 5 y va a activar, digamos, sistemas de inhibidores de la coagulación, ¿no? ¿Qué sigue? En el tiempo de protrombina vamos a ver que su principio es medir el tiempo durante el cual el fibrinógeno presente en el plasma se transforma en fibrina, ¿no? Por acción de una cantidad estandarizada de trombina. Explora la última fase de la coagulación con excepción del factor 13. ¿El que sigue? La interpretación son causas comunes de cuando hay un tiempo prolongado, cuando hay presencia de heparina o aumento de productos de la degradación del fibrinógeno y de fibrina, ¿no? Después en la hipofibrinogenemia, en la disfibrinogenemia o presencia de alguna proteína que interfiere en la polimerización del fibrinógeno. Los valores de referencia van de 19 más o menos 2 segundos. En los casos en que se desea demostrar si existe o no un exceso de heparina, se realiza un tiempo de protrombina con adición de sulfato de protamina, ¿no? ¿Qué sigue? La fase de la fibrinólisis ya digamos viene a ser la fase final en la que se remueve la fibrina con digestión proteica y se forma el coágulo, luego la recanalización del vaso, ¿no? Al mismo tiempo del proceso, que el proceso de coagulación de las quinasas, va a haber una activación tisular y la calicreína, ¿no? Que van a limpiar y va a quedar la pared indemne para que pueda, digamos, seguir funcionando con normalidad este vaso, ¿no? El que sigue. Bueno, habríamos terminado esta parte de lo que es la parte general y entraríamos a, digamos, a algo más de lo que corresponde, digamos, a la parte de hemopatología, ¿no? Ustedes dirán si seguimos, chicos, o qué dicen. Yo creo que no, doctora, porque algunos ya vamos a recibir sábado y nos estamos Sí, preparando. sí, eso sí, justo por eso les hacía la consulta, ¿no? Para continuar el día lunes. El lunes mejor. Bien, Creo. ya chicos, muy bien. ¿Pero no quedamos en el jueves? Sí, el lunes. No, el lunes en horario normal. Sí, el lunes, ajá, sí. Con la recuperación ya, doctora, gracias. Ajá, sí, ahí vamos a tratar como ya estamos, vamos a entrar a lo que es, vamos a ver, digamos, el hemograma y luego
en el hemograma vamos a reconocer a los elementos formes de la sangre, tanto, digamos, las diferentes modificaciones y alteraciones que hay que se ven en los eritrocitos, en los glóbulos